Hola, mi nombre es Mirna Ledesma y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer esa mesa que ves en la imagen con perspectiva oblicua en un espacio interior. Así que, acompáñame. Los materiales que vamos a utilizar son lápiz, borra de leche, que es la borra blanca, y papel bond, simplemente. Y sobre todo, mente positiva. Así que, adelante. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Bueno, la mesa que ustedes ven en la imagen la vamos a colocar precisamente en este espacio. Vamos a ver, recuerden que en toda perspectiva oblicua hay dos puntos de fuga. Entonces, no hay líneas horizontales. Vamos a iniciar con la vertical. ¿Y cuál es la vertical con la que vamos a iniciar? La que está más cerca de, vamos a decir, la que está más cerca de este punto. Vamos a ponerlo así, o más cerca de la persona que está observando el modelo. Bueno, vamos a poner la vertical primero. Aquí, vamos a poner la vertical aquí. Vamos a darle esta altura a la mesa. Entonces, primero vamos a hacer la figura geométrica que corresponde a la estructura de la mesa. Vamos a darle esta profundidad. Del otro lado, la otra profundidad. Quedó un poquito torcida esa línea. Vamos a enderezarla, vamos a ponerla un poquito más derecha. Entonces, la otra profundidad. Ahora vamos a trabajar las alturas. Con estos tres ejes, por ejemplo, el eje, vamos a ponerle X, Y y Z. Vamos a darle ahora la altura que la inicié con esta. Proyecto al punto de fuga. Vamos a proyectar al punto de fuga. Miren donde yo coloco primero el lápiz o el portamina para proyectar. ¿Hasta dónde llega esa línea? Esa línea llega hasta donde corta con esta vertical. Ya puedo ir borrando el resto, lo que sobra de la línea. Entonces, vamos aquí ahora al punto de fuga número 2. Vamos a subir esta vertical. ¿Y hasta dónde llega esa vertical? Bueno, proyectemos este punto hacia el punto de fuga 2. Y la vertical que llega, que va a salir de aquí, miren, la vertical va a salir de ese punto. Entonces la ponemos que llega hasta aquí. ¿Ven? Hasta ahí llega. Ahora subimos, o mejor dicho, proyectamos, no subimos, porque no vamos a subir para ningún lado. Proyectamos ahora al punto de fuga 1. Ustedes ven qué fácil es. Proyectamos al punto de fuga 1 con cuidadito que no se nos mueva la regla. Esto yo lo puedo hacer a mano alzada, sin los instrumentos de medida como es la regla, pero en este caso, para que ustedes vayan aprendiendo más fácil, como yo les voy explicando, y cuando ya tengan cierto dominio de cómo trazar una línea lo más derecha posible, entonces ya sueltan las reglas. Por el momento lo vamos a hacer con los instrumentos de medida. Miren, ya yo tengo aquí esta cara de acá. Vamos a completar los puntos de atrás. Vamos a completar los puntos de atrás. Y completamos
este punto de aquí. Ahora bajamos la vertical. Miren aquí, ¿ustedes ven? Este punto tiene que coincidir con este de aquí. Necesariamente, si no coinciden y si la línea, ustedes ven que se le tuerce un poquito más forzadamente, entonces es porque hay un problema con las diagonales que salen de los puntos de fuga. Vamos a hacer ahora esta primera parte, el ancho y la profundidad de la primera pata de la mesa y el espesor de la mesa. Iniciemos primero con las patas de la mesa. Es bueno tratar de que este ancho de aquí se coloque también en este ancho de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos de la manera correcta para que se vean iguales. Tenemos que ubicar más o menos esta distancia aquí y ya la subimos. Miren, así. Se parecen un poquito más hacia atrás, un poquito más hacia acá. Ahí está. Ese es el ancho de la pata de la mesa del lado derecho y del lado izquierdo. Borremos las líneas que están de más, o las que están sobrando, o las que nos pueden confundir visualmente. Entonces vamos a colocar otra vez la línea. Colocamos la línea aquí. Ahí está. Ahí está el ancho de la pata. Está de este lado. Ya que tenemos estas partes ya dibujadas, ¿qué procede? Vamos ahora a proyectar al punto de fuga 2 y al punto de fuga 1 las demás diagonales que faltan para completar lo que son las 4 caras de la pata. Proyectamos acá. Y ahí. Proyectamos ahora las posteriores. Ahí estamos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Como esta cara está a profundidad y esta también, y por supuesto que esta está en un primer plano, esta la tenemos, la estamos mirando en un primer plano, esta en un segundo plano y esta en un tercer plano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al ojo por ciento podemos poner esta aquí porque debe ser más pequeña que esta por la profundidad. Entonces, con este punto nos vamos al punto de fuga número 2, pasa por acá, ya completamos esta. Ahora esta cara vamos a subir las verticales para que se vea más completa lo que es esta cara de la mesa. A mí me gusta hacerlo despacio para que vayan viendo el proceso, de dónde sale cada punto, para que puedan entender más fácil todo. Entonces, vamos ahora a proyectar este punto acá, más o menos parecida a este ancho, lo colocamos
aquí. Luego, que toca proyectar al punto de fuga 1 esta y esta. Entonces ya ahí tenemos o podemos ver las caras de correspondientes a las patas de una mesa. La de aquí atrás no se van a ver bien por la distancia, donde además vamos a borrar estas líneas para que se vaya entendiendo por qué se ve así la mesa, para que la vean ya como un cuerpo sólido, no transparente como lo estamos viendo ahora mismo con tantas líneas. Vamos ahora a trazar lo que es el espesor de la parte superior de la mesa. Podemos hacerlo un poco más hacia afuera, más hacia, o dejarlo en el mismo borde. Vamos a dejarlo en el mismo borde. Trazamos esta línea al punto de fuga número 2. Igual hacemos con esta. Por ejemplo, esta línea, vamos a ver, esta línea la proyecto a este punto para poder tener la misma altura en el punto siguiente. Entonces vamos a ponerla aquí, ven, ahí. Ya tenemos, o ya podemos ver las partes completas de elaboración de la mesa. Vamos a borrar para ver ya la mesa completa. Ahora, ustedes saben que les recomiendo uno de estos borradores tipo lápiz, que son finitos. Entonces con una cuchilla le cortan un poquito diagonalmente en 45 grados y ya tienen una borra con la que pueden borrar líneas de manera más precisa. Miren cómo yo voy borrando estas. Por ejemplo, de acá vamos a limpiar estas. Ya estas no se necesitan, la borramos. Igual esta no se necesita, igual que esta de acá. Fíjense que la pata trasera, esta no se ve, prácticamente no tiene mucha visión en este ángulo de la mesa por la línea de horizonte. La línea de horizonte es la que va situada a la altura de los ojos de la persona que está haciendo el dibujo. Entonces recuerden que es una línea imaginaria. Vamos ahora a poner las líneas un poquito más oscuras para que se pueda ver mejor. Aquí esta vamos a trazar las verticales. Vamos a poner el cartabón de esta manera. Vamos a trazar las verticales. Aquí. Ahí. Vamos a poner la otra. Solamente nos faltan completar las diagonales. Esa salió un poquito más ancha, la vamos a arreglar después. Entonces vamos a trazar con el otro, ¿dónde está? Se me perdió. Vamos a trazar esta
Ahí hay unos, oigan ese canto de ese pajarito, qué bonito. Esa ave. Yo no necesito buscar el audio de aves si tengo bastante por ahí. Entonces, ya vamos a borrar estas líneas. Y aquí tenemos ya lo que es la mesa realizada con perspectiva oblicua en un espacio interior. Recuerda que si te gustó el video, le das like. Además del like, suscríbete y le das a la campanita para que reciba las notificaciones. Hasta la próxima.